Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Hoy hablaremos de la vida y obra de uno de los genios de los Beatles, John Lennon. John Winston Lennon Stanley nace a las 7 de la mañana del miércoles 9 de octubre de 1940 en el Hospital de Maternidad de Liverpool. El nombre de Winston se debe a que su madre, Julia, prometió llamarlo así como el primer ministro inglés si salía con vida mientras daba a luz en pleno bombardeo nazi contra Inglaterra. Desde su niñez se aficiona tanto a la lectura como a la música clásica y al dibujo. Tiempo después se inscribe en la severa secundaria para varones Quarry Bank Grammar School y como a cualquier adolescente le gusta el rock and roll, que empieza a escucharse en Inglaterra, especialmente en Liverpool. En cuanto pudo, se integra a un grupo de rock con unos compañeros de su escuela y se hacen llamar The Quarrymen, habiendo aprendido previamente a tocar una guitarra usada que su madre le había regalado. A los 15 años ya era considerado un Teddy Boy, como se le conocía en Inglaterra a los rebeldes sin causa, además de la chamarra de cuero y el copete envaselinado. Empieza a tocar en fiestas, audiciones callejeras o eventos como el de la explanada en la iglesia de Woolton, el 15 de junio de 1955, al que asistiría un adolescente de 13 años. Ese adolescente era Paul McCartney, y desde ese primer encuentro congenian ambos y se identifican por la muerte de sus respectivas madres. El 29 de agosto de 1958, un quinceañero, George Harrison, conoce a John Lennon y sus Quarrymen en la inauguración del Casbah Club, propiedad de la señora Mona Best, madre de Pete Best, y que tocaba en ese mismo lugar con otra banda. Al dejar la escuela, John decide cambiar el nombre del grupo, optando ahora por el de Johnny and the Moondogs, Juanito y los Perros Lunáticos. Luego cambia a The Silver Beatles y al formar dueto con Paul como The Nurk Twins o los Mellizos. En abril de 1960 retoma el nombre de The Silver Beatles para una audición en Hamburgo, recurriendo a Pete Best, ya que no cualquiera tenía un instrumento tan caro como la batería. También se les une George Harrison, aún menor de edad, y con ciertas reservas de John, como hacer que se aprendiera la canción Raunchy. Aquí inicia prácticamente la historia con The Beatles, la cual para muchos es conocida, y de la cual hablaremos en otro video más a profundidad. La separación de los Beatles. La manera en que se da la separación resulta traumática para Lennon, por lo que se niega a hablar. Decide hablar un año después de la separación oficial, con fecha de 10 de abril de 1970. Sus primeras impresiones las da a la revista Rolling Stones el día 15 de mayo de 1971, manifestando su inconformidad porque a él le correspondía confirmar el rompimiento de la banda y no a Paul, como realmente sucedió. Alejado de sus compañeros, confiesa sentirse mejor como compositor, al tener todo el tiempo para él. John asegura que la separación de los Beatles pudo darse desde 1967, con la muerte de Brian Epstein, de no haber sido por Paul al tratar de controlar al grupo, pero después fue demasiado. La carrera como solista. El 21 de enero de 1970 publica la canción Instant Karma, un sarcasmo hacia los tiempos actuales en que todo es tan rápido, sin meditar cómo se vive. En marzo de ese año, monta una exhibición de litografías en una galería de Londres, la cual es prohibida dado su alto contenido erótico. Diciembre 1970. El álbum Plastic Ono Band para el sello Apple refleja nostalgia y resentimiento por la ruptura Beatle. En la contraportada plasma una fotografía de su infancia. Este álbum marca el debut como solista de Lennon. Entre los sencillos del álbum están los temas Mother, Working Class Hero, Isolation y God. Para 1987
La revista Rolling Stones coloca en el lugar 4 de los 100 mejores álbumes de los últimos 20 años a este álbum. Año 1971. Lanzamiento del álbum Imagine en el mes de septiembre. Una de sus obras más relajadas y que se vuelve un himno representante de su filosofía y legado musical. Las sesiones para este álbum las realiza en el estudio de su mansión en Tittenhurst, de estilo georgiano, con 30 habitaciones dentro de un terreno de 240,000 metros cuadrados. De hecho, es ahí donde se lleva a cabo la grabación de los videoclips de los temas Imagine y Yellow Sky. Además de estos temas, destaca Oh My Love, How y How Do You Sleep, canción que se dice hace alusión a Paul McCartney, refiriéndose con comentarios furiosos y mordaces en la letra. 1973. Álbum Mind Games. Lanzado en noviembre de ese año, Mind Games es considerado entre uno de sus álbumes mejor logrados en su carrera. Se grabó entre los meses de julio y agosto. Este álbum marcó el inicio de The Lost Weekend, un periodo en el que Lennon se separó de Yoko Ono durante 1 año y medio y convivió con May Pang. Esta problemática quedó reflejada en este álbum al incluir canciones dedicadas a Yoko como Ace Mason, I'm Sorry, One Day at a Time y Out of the Blue. Un álbum que alcanzó el número 9 en la lista Billboard estadounidense y el 13 en la británica. 1974. Álbum Walls and Bridges. El 4 de octubre y 5 días antes de cumplir 34 años, estrena el LP Walls and Bridges, editándose como en sus anteriores materiales, primero en los Estados Unidos y luego en el Reino Unido. Un álbum que aparentemente fue intentado en un principio como álbum acústico y de ritmos bajos, al estilo de Bob Dylan, álbum realizado bajo la influencia de Elton John, quien le inspiraría a añadir más instrumentos a la mayoría de los temas. Entre los sencillos encontramos Whatever Gets You Through the Night y Sueño número 9. 1975. Álbum Rock and Roll. Para febrero 7 de 1975 se reencuentra con los estudios de grabación, estrenando en esa fecha el álbum Rock and Roll, que retoma raíces de sus primeras influencias con una recopilación de sus temas favoritos en su adolescencia. Era algo que tenía pensado hacer desde tiempo atrás y que tuvo que postergar debido al accidente de su productor Phil Spector. En dicho material rinde homenaje a los grandes compositores e intérpretes de la época del rock and roll, y entre los temas que eligió están Viva Balula, Stand By Me, Peggy Sue, Ain't That a Shame, entre otros. 1979. Álbum Double Fantasy. Es el título del último álbum de John Lennon. Se publicó el 17 de noviembre de 1980 bajo el sello discográfico Geffen Records. John Lennon le autografió un ejemplar de este álbum a Mark David Chapman. Ese sería el último autógrafo dado por Lennon, lo que haría que ese disco fuera subastado en un precio de $525,000 en el año 2003, convirtiéndole en el disco más caro de toda la historia. Entre los temas lanzados como sencillos están Just Like Starting Over, Watching the Wheels y Woman. La muerte de Lennon. Su muerte significó la mayor pérdida en el mundo de la música. El día que la música murió es el título que la revista Time puso en sus portadas. Una noticia que estremecía a una joven generación de los inicios de la década de los 80. Paul McCartney y Ringo Starr se dirigen hacia Nueva York para acompañar en su última morada a su amigo. De George Harrison se ignora en ese momento su paradero. El presidente electo de los Estados Unidos, Ronald Reagan,
calificó el asesinato de tragedia mientras es entrevistado al acudir a la Catedral Católica de San Patricio. Homenajes en distintas partes del mundo. Los noticieros difundían la noticia. En las estaciones de radio se repetían una y otra vez los éxitos de John, recordándolo. Celebridades lamentando la pérdida del ex Beatle. Ofrendas en memoria del genio. Reuniones de jóvenes para cantar los temas que ya se convertían en un legado musical. Sí, todo eso provocaba la muerte o bien el asesinato del maestro John Lennon. El mundo se conmovió y efectivamente ese fue el día que la música murió. Un grande, John Lennon, había partido de este mundo y comenzaba la leyenda.